Muy buenas a todos, bienvenidos a este podcast de La Voz Mariana. Para mí es una alegría poder estar aquí con ustedes y dar a conocer hoy este tema en el que va a ser muy interesante, especialmente para todos aquellos que son padres o que están pensando en serlo, porque es un tema en el que tiene mucho que ver con la educación de primera infancia, que ahora vamos a hablar y vamos a ver qué significa y para qué sirve. Hoy hemos traído en este podcast para hacerlo un poquito más interesante y más técnico, por sobre todo, a Catherine Murcia. Ella nos está, ahora estamos conectados desde Oregon. Como ustedes saben, nosotros estamos aquí en Paraguay. Ella pertenece a los misioneros de María Inmaculada, pero también ella actualmente es consultora de desarrollo de la primera infancia y es máster en ciencias de educación especial. Entonces nos va a hablar no solamente de su experiencia, sino también de los estudios que ella ha realizado y comprobado también. Y nada, es una alegría para mí presentarle a ella. Así que muchísimas gracias, Catherine, por este momento, por este espacio y bienvenida a este podcast. Sí, no, muchas gracias por la oportunidad y creo que este tema va a ser muy esencial para todos los papás y los que ya tienen también jóvenes. Genial. Bueno, Catherine, un poquito si podrías hablarnos de, de ti, ¿verdad? Si puedes hacer una pequeña presentación, quién es Catherine, a qué te estás dedicando actualmente, un poquito de tu experiencia laboral y demás, así brevemente para poder dar a conocer también a la gente. Sí, entonces yo desde que me gradué en 2017 de mi maestría en educación especial, ah, yo agarré un trabajo, gracias a Dios, y me hicieron responsable de varios programas. Uno muy grande era el salón para los papás y los niños pequeños. Yo me especifico y estoy especializada en niños de nacimiento hasta los 5 años, pero más que todo eran los niños de 3 a 5 años. Entonces, por ya 3 años ahí yo estaba siendo maestra de salones pequeños para esos niños que necesitaba ayuda especializada. Y también ya después de eso, ahora estoy ejerciendo como consultora y lo que significa eso es que estoy dando un poco de mi conocimiento a través de las clases que di a todas esas maestras, a las maestras que están dando clases pero no en escuelas especializadas, sino ayudando a los niños, pero que están en preescolares típicos, con niños que están desarrollando como debería, y también a los papás que tienen niños pequeños que necesitan ayuda. Ahora estoy yo dando esos servicios, pero en casa, virtualmente, o en persona si es necesario. Ok, genial. Catherine, tengo entendido de que vives en Oregon. Yo no sé si ese español es porque eh, tienes alguna conexión con Latinoamérica o tienes padres latinoamericanos. Tengo entendido que naciste en Estados Unidos, ¿es así? Sí, yo nací en Los Ángeles en, en un año muy bueno. Ahora son llamados millennials, algunas Ah, ok. personas van a entender eso un poco, y mis papás son del Salvador. Entonces, pero yo fui criada mucho con el ambiente mexicano, entonces yo tengo un acento muy interesante y a mí me encanta el español porque es muy hermoso el español, entonces intento de hablar más eso, especialmente Ujú. con los papás y, y en mi servicio en la iglesia también. Qué bueno, genial. Bueno, Catherine, entrando un poquito en materia, em, justamente hablaste de que naciste en un tiempo llamado millennials, ¿verdad? Eh, la mayoría de las personas saben o entienden más o menos de qué trata, ¿verdad? Es un tiempo más, más que nada que tiene que ver mucho con la tecnología, ¿verdad? Y hoy en día, eh, aproximadamente, yo creo que desde el año 1996 en adelante, las tecnologías adquieren un protagonismo muy importante para el ser humano, ¿verdad? Que viene a ayudar también en ciertas cosas, pero toda cosa en exceso también es perjudicial, ¿verdad? Y este tema de que queremos hablar hoy, de especialmente de los niños, de cómo afecta el uso de celulares, de pantallas y también de redes sociales
quería hacerte algunas preguntas y consultas para que desde tu experiencia y conocimientos nos puedas hablar un poquito sobre eso, ¿verdad? En primer lugar, saber preguntarte y decirte qué es primera infancia, ¿verdad? Porque esa es tu área, pero para que la gente y yo también entendamos un poquito qué significa primera infancia, de qué tiempo a qué tiempo abarca eso, no sé, nos podrías contestar un poquito qué es primera infancia. Sí, claro, la primera infancia, hay diversos, mucho definiciones allá afuera, pero por lo que yo he visto y he estudiado actualmente, y también estoy estudiando ahorita, es la etapa en realidad muy importante, muy crucial para el ser humano después del nacimiento, después de que nació del vientre de su mamá y hasta aquí en el mundo. Ahora, esos inicial momentos, esos primeros días, primeros meses y los primeros años, ya es como la primera infancia conocido de nacimiento, edad, hasta los 3 años. Ahora, Ok. muchas personas lo definen como quizás de hasta los 7 años, pero ya a esa edad el niño ya está en otro ambiente, ya no está necesitando tanto la ayuda de sus papás, ¿verdad? Porque cuando la primera infancia más tiene el cuidado Ujú. de los papás y depende mucho de su alrededor y de su ambiente. Uh, y sí, yo lo definiría así, como de esa edad es cuando el ser humano se está desarrollando fuertemente su cerebro, está absorbiendo mucho y, y en realidad es, un, es una época muy, muy importante y es de poner eso en claro también y para que los papás o los futuros papás sepan en realidad de cómo llevar esos momentos. Ok, genial. Entonces, más o menos definiríamos primera infancia de 0 a 3 años aproximadamente, ¿verdad? Y basado en mi experiencia, sí. Ok, Como dije, hay muchas distintas definiciones, pero la primera infancia es mucho enfocado desde el nacimiento a los 3 años. perfecto. Justamente en ese desarrollo de edad, obviamente hay un crecimiento en sí de la naturaleza del cuerpo, ¿verdad? Uno se va desarrollando, el bebé va desarrollando, va fortaleciendo los huesos, etcétera. Pero también tengo entendido que uno va desarrollando el intelecto, el cerebro y demás, ¿verdad? Entonces, em, ¿cuál sería la etapa de desarrollo de la mente del ser humano? Es decir, ¿en qué momento es que el ser humano empieza, por así decirlo, a desarrollar los sentidos, a pensar, a sentir, más o menos desde tu experiencia? Yo diría que basado en mi experiencia y la ciencia también ha enfocado mucho en eso, de que ya a los 2 años un niño ya puede estar desarrollándose su pensar y su exploración, ya puede fijarse bien Ujú. en quién confiar o quién no, y ya se está desarrollando mucho en esos momentos y esa edad también impacta mucho qué es lo que está el niño siendo expuesto y qué es lo que no está siendo expuesto. Entonces, uh, como a esa edad está como más despierto, ya 2, 3 años, a los 4 años ya está el niño, ¿cómo se dice? Se espera que el niño ya pueda pensar por él mismo, algunas cositas, obviamente. Uh, y ayudarle como adulto, ayudarle para ejercer más a su potencia más grande, para poder resolver ciertos problemas y tener un emocional más estable, más con firmeza y ayudarle ahí el adulto, ya sea un maestro o los papás. Obviamente yo voy más con que los papás son los primeros maestros y que ellos deberían de enseñar eso, Ujú. pero hay ocasiones que los papás no pueden hacer eso, entonces hay siempre como la niñera o hay los maestros, depende mucho de los maestros que estén dando ese tipo de cuidado y Claro. ver el desarrollo del niño. Fíjate que estás diciendo algo muy interesante ahí, Catherine, que es muy importante, o sea, nos estás diciendo que científicamente y desde tu experiencia es muy importante el acompañamiento de los padres en ese primer desarrollo emocional
y mental del niño. O sea, por ejemplo, que ya crea sus primeros pensamientos, eso es muy interesante, ¿verdad? Por lo tanto, eh, por así decirlo, vamos a decir que es una esponja el niño en ese momento, ¿verdad? Va a absorber todo y yo creo que todavía no va a tener la capacidad de discernir lo que está absorbiendo, si es bueno o malo para su vida o para él, lo que está viendo, lo que está escuchando o lo que puede reproducir a través de su boca en una conversación, ¿verdad? Yo te pregunto, ¿puede un niño poder, o sea, discernir todavía en esa corta edad de 0 a 3 años lo que es bueno o lo que es malo para él? En ese momento, no, necesita la ayuda mucho de sus papás, de un adulto seguro. Ah, es, por eso es muy crucial que ese ser humano pequeño esté rodeado de personas que en realidad pueda tener esa capacidad de enseñarle, porque, por ejemplo, hay a veces que dicen cuidado de niños, pero el cuidado de niños nada más es mirar que no, como dice mi mentor, que no se lastime y que no sangre el niño. Eso es cuidado, pero educar o enseñar para que pueda hacer mejores decisiones o pensar qué decisión es mejor, es necesario que sea una persona, un adulto seguro para el niño. Qué interesante eso también, ¿verdad? Porque hoy en día tenemos eso de, lastimosamente, la ideología de género, que hablan de que, por ejemplo, el niño va a nacer y, bueno, vamos a dejar a su libre elección que él decida qué género tomar. ¿Qué te parece esa decisión que se le pueda dar a un niño? ¿Cómo crees que puede perjudicar eso? Yo no sé si te ha tocado ya algún caso ahí en Estados Unidos, supongo que es mucho más frecuente ese tipo de cosas hacia allá, hacia el primer mundo, como decimos acá, ¿verdad? Pero eh, como profesional, ¿qué te parece a vos de que los padres hoy decidan dar a esos niños la decisión de tener su género? En realidad es, no sé si puedo decir, horrífico, es diabólico, en realidad. Eso es lo que yo puedo decir en realidad, porque y sí he tenido experiencia no tan fuerte, porque como aún estoy lidiando con papás que son a veces primarizos, Ujú. no han tenido tanta experiencia en eso, quieren lo mejor porque el niño tiene un desarrollo, un retraso de desarrollo, están preocupados más en eso, pero he tenido experiencia cuando ya un niño de 4 años lo están vistiendo de niña, lo están maquillando y dando eso, pero lo interesante es que cuando yo veo al niño y está jugando o algo así, se ve la influencia externa. Entonces, si el niño está rodeado con las muñecas o con algo rosita, se puede ver de que cómo está inclinado a eso, si no más ve eso, si Ok, no más es ofrecido ciertas cosas. Pero también he visto de que si el niño es ofrecido o está como rodeado de ya juguetes como carritos o ujú, a los niños les gustan jugar entre ellos, como pelear jugando mente más fuerte, se está más abierto de hacerlo también. Es como los niños en realidad en esa edad no van a saber que voy a ser niño, quiero ser niño, no van a saber. Y hubo un caso, para que sepa, sí, que hubo un niño de 7 años que él, en su tiempo, 7 años, él ya ahora es 18, tiene 18 años. ujú, Le dijo a su mamá, mire mamá, y él era el único hijo, le dijo, en ese tiempo, a 7 años, yo quiero ser niña y yo quiero ser niña, ¿verdad? Y entonces la mamá, ¿qué hizo? Ella hizo lo que sea con los doctores para buscar las pastillas, las hormonas, eh, eh, no tanto la cirugía, no hicieron ningún tipo de cirugía. sí, cirugía, sí. Ellos, el niño cumplió 18 años por las hormonas que hubiese tomado. Ujú, eh, Su rostro estaba como más afeminado ujú, y también la manera en cómo él hablaba y todo, y también sus vocales, ya no, muy ronco, ya no tenía eso de los hombres. yes,
el muchacho de 18 años, él le dijo a su mamá de que cómo es posible, y se lo, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Se lo puso en cara, de que cómo es posible que tú me hiciste caso a los 7 años, le dijo. Mira tú. Se arrepintió, ahora él se viste como hombre, pero él ahora tiene como bullying porque se ve Yes. muy afeminado y, y cosas así, pero ese fue un caso de verdad que da lástima, de verdad, y Ujú. todo eso lo que está pasando hoy en día, sí es puro cosa del mal, puro estrategia para confundir y destruir las familias en realidad, porque no, después ya no hay esa procreación, ya puedo entrar en otro tema, Sí. pero sí, eso es mi opinión. Ok, sí, entiendo, pero está muy interesante el ejemplo porque este niño enfrenta a sus papás y le dice, ¿cómo me dejaste a mí a los 7 años decidir sobre mi género? Pero, o sea, estamos justamente hablando de eso, de que el niño todavía no discierne qué es bueno, qué es malo, qué es lo conveniente y lo que no, ¿verdad? Entonces, para que los padres sepan eso, los que nos están escuchando, los que van a ver y escuchar este podcast, es muy importante. Imagínate, 7 años, estamos hablando de la primera infancia, ¿verdad? Hasta los 3 años más o menos, pero todavía con 7 años no podemos nosotros decir a un niño, ¿sabes qué? Ya toma las decisiones por ti mismo porque tus decisiones ya están bien maduras y ya vas a saber lo que es lo bueno y lo malo para ti, ¿verdad? Yo no sé cómo es en Paraguay, pero aquí en Oregon, yo tuve un accidente en 2013 de automóvil. Ujú, Tuve que ir a terapia porque yo quedé traumada por el carro, el automóvil. En ese tiempo yo no estaba en las cosas de Dios. ujú. Entonces fui a terapia, pero yo pedí un cristiano. Y me acuerdo yo que me gustó, todo estaba bien, pero nomás tuve como 2 sesiones porque él me dijo, mire, Catherine, discúlpame, pero yo me tengo que ir de aquí. Y yo le dije, ¿qué pasó? Él estaba como muy serio y me dijo, me tengo que ir porque en el estado de Oregon acaban de permitir de que los niños de 12, 15 años pueden, sin el permiso de su mamá y su papá, ya tener una cirugía para cambiar su sexo, sus órganos. Wow. Y él dijo, yo no, él era cristiano, y él dijo, Ujú, yo no puedo ejercer su profesión claro. ahí. Y él se sentía como con asco y se fue a otro estado más conservativo, pero donde yo estoy es un estado muy liberal. Entonces todo eso se ve como normal y los niños lo ven. Ujú. Bueno, entrando otra vez al tema, porque realmente se pone muy interesante ese tema, se podrían hablar de muchísimas cosas, ¿verdad? Pero se ve, o sea, científicamente y desde la experiencia se ve que es completamente ilógico hacer ese tipo de cosas y cómo los estados de cada país van sacando esa autoridad a los padres para que el niño es el que decida, porque efectivamente se sabe que un niño no puede tomar una decisión madura en esa edad, ¿verdad? Sí, exactamente. A las influencias, volviendo al tema de las influencias, que me decías que influye muchísimo, tú que estás trabajando con niños bueno, acá se le llama guarderías, ¿verdad? Yo creo que allá tendrá, bueno, otro nombre, pero es donde están los niños y van aprendiendo. Uno como profesor puede ver el comportamiento de la persona, me decía que influye mucho de lo que el niño trae de casa, ¿verdad? Y precisamente yo estaba leyendo que la Organización Mundial de la Salud, ojo, la Organización Mundial de la Salud, que no es una entidad muy cristiana, que digamos, ¿verdad? Eh, recomienda que los niños menores de 2 años no pasen ni un segundo frente a una pantalla. O sea, a mí me sorprendió muchísimo que la Organización Mundial de la Salud recomienda que no pasen ni un solo segundo frente a la pantalla, frente a una pantalla de celular, de tablet, de computadora, etcétera, ¿verdad? Y yo te pregunto, Catherine, ¿cuál es la influencia que tiene la pantalla en un niño?
y por eso es que se recomienda que no pase ni tan solo un segundo frente a un celular, a un computador. Sí, ya estamos entrando al tema que me encanta. Este Genial. tema es favorito porque incluso nomás en breve quiero decir de que cuando yo entré a trabajar en las clases, yo me quedé muy como escandalizada porque aquí en Estados Unidos no invierten mucho dinero en la educación. No es algo nuevo, por eso los maestros no ganan tan bien que se diga. Wow, Y perdón que te interrumpa, yo me sorprendo, ¿verdad? Porque si yo, por ejemplo, me quejo de que en Paraguay, mi país, no están invirtiendo en educación, yo- te va a sorprender el día que vengas acá y veas la educación, lastimosamente muy precaria. no, y hay otros países que sí lo hacen, pero aquí no. Y es por falta de discernimiento Ujú, o yo no sé qué es en realidad, porque han hecho una tontera de que está como lógico y quizás no lógico, pero muy común quizás verlo en escuelas típicas, en escuelas o guarderías que usted dice de que son ya que niños están desarrollando como deberían. ujú, Pero escuelas especializadas, en decir de que niños que están retrasados no están desarrollando como deberían, tienen cosas, condiciones, síndromes, tienen de todo tipo de condiciones. wow, Están ahí en esos salones. Y lo que hicieron en ese año, y yo me quedé muy indigna, es de que en cada salón compraron nuevas pantallas Smart TV sí, y es mucho dinero, mucho dinero que gastaron en eso para cada salón. ujú, Y yo tuve que, en ese tiempo yo estaba más joven, entonces no sabía cómo hablar con mis superiores, pero yo les exigí que en mi clase no va a haber eso. Y no tenía tanto el estudio de este tema en particular, nomás de ujú, que yo sentí algo en mí que cómo es posible que vamos a hacer eso a los niños, ¿verdad? Ahora, una televisión no es tan peligroso como una pantalla. ¿Cuál es la diferencia? Es de que la televisión es una pantalla pasiva. Si usted se da cuenta, hay personas que ven televisión y se duermen, porque no está estimulando tanto el cerebro como una pantalla, que es como el celular, una ujú, tableta, o ya sea como el iPad, cosas así. ujú. Y es importante definir cuál es el propósito de estos tipos de cosas. Por qué es de que tenemos una pantalla interactiva hoy en día? ¿Verdad? Porque esas cosas son herramientas que de una manera lo ocupamos a cierta medida en algunas ocasiones. Pero cuando estamos hablando del niño, su desarrollo, el tiempo más crucial, cuando ellos están absorbiendo todo y esas neuronas están al 1000 por hora absorbiendo cada cosita. Imagínense darle una pantalla interactiva y que el niño pase, ¿qué es lo que está pasando cuando el niño ve? Y el niño en ese momento, su córtex frontal, no, que es la primera, la parte acá del niño, del cerebro, no Sí, se está desarrollado como ya un adulto, como usted y yo, ¿verdad? ujú, Ese niño está desarrollando su cerebro aún, y aún a los 7 años, está desarrollándose. No termina desarrollándose hasta como 20 y pico de años el cerebro a wow, su totalidad, pero en esa época, en la primera infancia, estamos hablando que se está desarrollando y todo da un gran impacto. ujú, Cualquier cosa que está dado y cualquier cosa que no está dado. Cuando el niño está viendo la pantalla, en realidad él está teniendo una experiencia uh, muy, en decir, para tener un ejemplo y usted entienda, y todos los demás que están escuchando, es que lo describen los psicólogos, de que es la misma manera, la misma experiencia cuando dos personas, un hombre y una mujer, está teniendo íntimas relaciones sexuales wow, y teniendo el clímax para el orgasmo, están entrando a eso. ok, Es la misma experiencia que el niño está agarrando cuando está siendo uh, expuesto a la pantalla. Y es importante que la gente sepa eso, porque un niño que se está desarrollando, que su cerebro aún no está capacitado
para tener eso. Nomás imagínense tener un niño de 7, 6 años teniendo relaciones sexuales. No, no nos podemos imaginar eso. Pero no estamos viendo lo que está pasando en su cerebrito cuando está viendo la pantalla y por eso lo hacemos como, tenlo como juguete o tenlo porque me estás molestando o Ujú, para que te calles, ¿verdad? ujú. Es importante que la gente sepa eso, que hay consecuencias, que algunas consecuencias de esas experiencias que el niño está tomando va a tomar tiempo porque puede llegar a una adicción y está el término heroína digital, de que ¿Cómo, perdón? el heroína Ah, como sí, sí, la ok, droga ya. digital. Ok. Entonces, ese término lo trajo un psicólogo que tiene un libro específico en este tema, muy importante. Y es muy controversial porque no a todos les gusta sobre este tema, ¿verdad? Hablar de Claro. esto. Y, y sí, entonces llega el niño a tener esa adicción, cuando ya llega a esa fase de tener una adicción, porque ya no pudieron controlar en decir, por eso hay personas que se quejan, ay, mi adolescente está muy apegado a los videojuegos. Ujú. ¿No? ¿Qué es lo que pasa? Llega a esa adicción de que va a toma un proceso, la misma manera de cómo un drogadicto necesita tener esos, como, ¿cómo se dice? Ese tiempo como de sobrio, ¿verdad? Sí. El mismo, el mismo niño o adolescente que ya llegó a esa adicción necesita tener esa misma experiencia y no todos los lugares tienen ese tipo de rehabilitación, Ujú. lugares para hacerlo. Y este psicólogo estaba hablando de cómo en realidad todo tipo de persona puede llegar a eso, a esa adicción. Incluso la razón por qué también es importante saber sobre esto, porque los niños, la primera infancia estamos hablando de cuidarlos. ¿Por qué? Las personas que eran adultos y llegaron, porque puede llegar un adulto también a tener adicción a Ujú. la pantalla, esas personas puede ser cualquier tipo de persona, puede ser un abogado, puede ser un doctor, puede ser una persona que dice él que él ha visto de todo persona, hasta celebridades, y echan a perder sus familias, sus carreras, todo, y tiene consecuencias muy, muy graves y es importante hablar de esto. Y hay muchos diferentes países que no han pasado sobre esto porque han sabido cómo manejar esto en las escuelas y Ujú. también hablado sobre la realidad de las consecuencias de esto. Es una pena ver hoy en la realidad y en la sociedad. Por ejemplo, yo voy al supermercado o voy, por ejemplo, a un centro comercial o uno pasea por la calle y ve a un papá con un niño y el niño empieza a hacer como un pequeño berrinche, ¿verdad? De, que esto, que lo otro, ¿verdad? Y automáticamente la solución es el celular. Tuc. Y yo he visto de niños completamente embobados por la pantalla, ¿verdad? Se quedan como si, So, sí, como zombies, exactamente, ¿verdad? Y es como, bueno, es una solución. Y yo inclusive veo padres que se enorgullecen y dicen, mira, mi hijo todavía no sabe hablar, pero él ya sabe entrar a YouTube, por ejemplo, ¿verdad? O ya sabe cómo ponerse sus canciones favoritas y demás, ¿verdad? Que recién ahora, o sea, hablando contigo, es impresionante la influencia y la diferencia que hay de que la tecnología nos haya llegado ya a nosotros de adultos a que a una persona haya crecido con esa tecnología, que como ahora decías, con esa corteza prefrontal, que es impresionante. Yo no sabía que el éxtasis es el mismo que uno cuando tiene una intimidad sexual, ¿verdad? sí. Y bueno, ahora se entiende del por qué se dice que no dejen a los niños con los celulares. Y esto de obviamente dar a un niño las pantallas, los celulares y demás, hace también que el papá y el niño, o el papá referido a padres, papá y mamá, con su hijo, con su hija, se vayan distanciando de contacto físico, ¿verdad? Yo no sé si quizás tengas alguna experiencia o algo de cómo influye de que el niño
vaya creciendo poco a poco sin ese contacto físico, teniendo esa carencia, por así decirlo, de juegos infantiles, de salir al parque a jugar o demás, y solamente se concentre en mi diversión, en mi distracción y en mi salida de cualquier cosa, yo como papá, va a hacer que yo le entregue un celular a mi hijo. ¿Afectan los niños que no tengan ese contacto físico con los papás? ¿Te ha tocado algún caso especial que tengas al que al niño le dé pánico estar entre personas, por ejemplo, por influencia de eso? Oh, sí, tengo muchos diferentes ejemplos, pero trataré de enfocarme porque hay demasiado aquí, Ujú. mucho contenido, ¿verdad? Sí. Hubo una ocasión que conocí a un niño en mi clase, de 4 años, era cuando yo estaba enseñando en clases, y este niño, según los papás, es un niño inteligente, es un niño que sabe todo, que todo eso, Ujú. pero no hablaba. Entonces viene yo trabajo con diferentes terapistas y ese tiempo la terapista me dijo, este es bien raro porque parece como que el niño, como que él sí tiene la habilidad para hablar, pero como que en inglés se dice selective mutism, entonces como selectivo a ser mudo, Sí, seleccionar eso. mm, vamos a traducirlo de que decide estar callado. Decide, ajá, él Ujú. mismo decide. Entonces Sí, hay algo que se llama así, en ese término, en su lenguaje de sí. terapista del habla. Y yo dije, esa es la primera vez que que yo he interactuado con alguien así. Y yo lo miraba y lo observaba y en realidad no era como los otros niños. Él sí se miraba como que le decíamos verbalmente una dirección, él lo hacía. Entonces, Ujú. tira la basura, por favor, lo tiraba. Am, Ve a sentarte aquí, por favor, y se sentaba. Usualmente yo trabajaba con esos niños que no tienen esa habilidad aún. Ok, ese niño, ¿qué es lo que pasó? Hubo un tiempo que la mamá estaba muy, pero muy preocupada porque me decía de que yo no sé por qué él no habla. Y yo le dije, y él fue expuesto a un trauma o fue expuesto a algo, ¿verdad? Porque hay a veces papás que sí se abren, Sí. pero esa señora como que no me quiso decir mucho y yo estaba como tratando de investigar porque nos dicen que somos como pequeños detectivos, tratando de ver por qué el niño no hace esto o hace esto. Bueno, para no ser el largo cuento, el niño, después de un año, ya no estaba en mi salón, estaba en otro lugar. El niño comenzó a hablar como si nada. Y era como que era un switch que Ujú. pasó, como, ¿cómo se dice? De una repente él cambió. De la noche a la mañana comenzó a De hablar. la noche a la mañana, ya no era la misma persona que yo vi. Yo dije, ¿cómo? ¿Qué pasó aquí, verdad? Y resulta de que él era su mente estaba trabajando al 1000 por hora, pero él siempre era expuesto a la pantalla. Y cuando ya estábamos diciéndole, porque yo trato de hablar a los papás firmemente, después de establecer un poco de relación, yo hablo firme con ellos. Y aquí siempre hay esa política de no hablar a los papás de cierta manera porque se pueden enojar y que nos Ujú. pueden hacer esto y lo otro. Pero yo le dije a la mamá de que tiene que ella limitar eso. Tiene que limitar, tiene 4 años el niño cuando estaba conmigo. Usted tiene que poner límites, ya no más esto, ya no más videojuegos. Ujú. En realidad yo no sé qué si hubiese pasado en ese tiempo, si en realidad fue eso, que lo quitaron, pero yo digo que tuvo que ver algo ahí que hicieron porque este niño tenía la habilidad para hablar, pero ya no hablaba. Y quiero nomás hablar un poco de qué es lo que pasa Ujú. cuando el niño carece, porque la pregunta era carecer más que todo en eso del físico. Claro. Cuando un niño está creciendo y no es dado cuando él quiere, porque se dice que cuando los niños, los bebés, ellos siempre son egocéntricos, quieren nomás, dame, ¿verdad? Ujú. Yo soy el centro, dame lo que necesito. Si él carece, ella o él carece de ese toque físico de su papá o su mamá, o personas muy importantes de su alrededor, pero aquí voy a enfocar papá, mamá, Ujú. el niño crece con esa como frialdad, como esa apatía.
no le lastima. Hay niños que hasta lastiman a los animalitos. Hay casos que aquí hay niños que tienen su gato y su perro Ujú. y los lastima y no sienten como ese dolor Wow. porque fueron ausentes de ese toque físico, ese amor, se puede Ujú. decir también, es ese momento de que cuando el niño está diciendo, ay, yo necesito esto, yo necesito que vengas, que me ayudes, y que hace el niño llora, tira berrinche, ¿verdad? Está comunicando que tiene una necesidad, y si no lo responde a esa necesidad, o de otra manera lo responden con un aparato, Ujú. no, no están dándole al niño para que sea un adulto ya cuando crezca, estable socialmente, social, emocionalmente, que no pueda pensar por él mismo. Hay personas que son Ujú. muy inseguros que ha llegado porque hay también personas que han llegado a tener como muy trastornos y ha llegado a ser psicópatas. También hay muchos estudios en el por qué, cómo Ujú. era ese niño a bebé, a esa edad, a su primera infancia. Y también es dejar claro de que no necesariamente tú tienes que siempre como, si no puedes porque tú trabajas o esto y lo otro, pero responder a lo que el niño está pidiendo. Darle tu mano a su manita pequeña y vocalmente expresarle al niño, aquí estoy yo. Si tú eres una persona que no quieres abrazar porque tú mismo no fuiste abrazado, ahora tú tienes que luchar con eso y confrontar eso para el bien para tu hijo, para no como seguir esa cadenita, porque Sí. si no, ¿verdad? Y pues sí, hay papás que se quejan diciendo, pero a mí nunca me lo dieron, ¿yo cómo lo voy a dar? Ujú. Bueno, tú tienes que ahí buscar esa sanación, pedirle a Dios, um, y sí se puede hacer, se puede hasta, se ha visto casos de jóvenes que le dicen al papá, ya lo confronta al papá y le Ujú. dice, tú nunca me abrazaste o tú nunca me dijiste que me amas. Y el papá le pide perdón y ahí como que haya esa sanación que necesita verse. Wow. Bueno, yo quedo sorprendido realmente. No, no sabía de la influencia tan grande que tiene todo esto con respecto al crecimiento del niño, ¿verdad? Pero eh, preguntarte ya más, ya nos has hablado un poquito sobre eso también, ¿verdad? Pero eh, ¿cuál sería como que el riesgo más grande al cual se expone un niño cuando se le da las pantallas y demás en una edad muy temprana? Mira, el riesgo más grande es no nomás llegar a esa adicción, ¿verdad? Ujú. Ese es como un riesgo muy grande, pero también puedo decir de que esa personita que está creciendo no va a poder enfrentarse al mundo en que vivimos como podría hacerlo mejor. No va a Ujú. poder, por ejemplo, puede tener batallas en su trabajo, no relacionarse como debería con otras personas, porque nunca tuvo como esa seguridad y apropiado, expuesto apropiadamente en cosas que debería de estar siendo establecido en esa primera infancia. Ujú. También, para decirlo, otro riesgo muy grande puede ser de que cuando tú le das una pantalla a un niño, ellos están expuestos a todo el mundo. Ellos pueden agarrar YouTube, ¿verdad? YouTube, en español, otras redes sociales que Ujú. están expuestos a muchos, hasta Pedofilia. pedofilias. Ujú. Hubo un caso, y, y lo quiero traer aquí, es de que había una niña que ella fue secuestrada y asesinada y obviamente quizás abusada Ujú. sexualmente porque ella tuvo su pantalla, tenía la niña como unos 9 años, ella se hizo amiga de esta persona y en su mente y porque la foto y todo, la persona atrás de eso era un muchacho, quizás un niño, ¿verdad?
y le gustaba, le traía todo lo que le decía. Pero ¿qué es lo que pasó? Se dijeron que se iban a juntar a un lado. Esa niña era, como usted dijo en el principio, de que no está desarrollado en ese momento lo que es bien y mal, ¿verdad? Ujú. Entonces, esa niña fue a encontrarse con esta persona pensando inocentemente, ingenuamente, de que iba a verse con su amigo. Resulta de que no, era un viejo, un hombre mayor y que la secuestraron, desafortunadamente. Y Wow. eso no es un caso pequeño. Hay miles de casos de personas que han sido secuestradas, desaparecidos, niños que de la nada. Es de tener mucho cuidado porque están expuestos al mundo entero, pues, a la pornografía, también niños pequeños abusando entre niños, entre ellos. Entonces, Ujú. de cierta edad ya están como, no saben mucho de sus partes quizás, pero ya están llegando a eso de que como lo ven, se quieren tocar, masturbar y quieren ya hacerlo con otra niña. Puede llegar a ese punto de también ser abusado por otro mismo niño. Por eso, hoy en Estados Unidos, no sé si allá, en la iglesia, hay un entrenamiento que es requisito para poder tener como cuidado de niños en la iglesia. Ujú. Y el entrenamiento es específico diciendo, porque no es como lo tiempo de antes, sino que es un nuevo training. Ujú. Y ese entrenamiento dice de que no te sorprendas, ahora no es de cuidar de adulto al niño o del sacerdote al niño, sino que tener que cuidar entre niño y niño. Porque cuando los niños van al baño, tú tienes que fijarte bien porque han habido casos que entre niño y niño se abusan entre ellos. Wow. Claro, que tienen en sus manos un mundo de cosas que escapa del control de un papá, de una mamá, y más cuando papá y mamá, sea por trabajo o por otras cuestiones, no están en la casa o si están, tengan ocupaciones en la cual solamente la forma en la que yo pueda entretener a mi hijo es le doy el celular, le doy la pantalla y ahí se abre un mundo de más. Obviamente, seguramente aquí habrá padres que van a saltar y van a decir, sí, pero yo tengo control porque obviamente en los celulares se puede poner el control de children, ¿verdad? Que se le dice, y que tú puedes poner ciertas, pero igual ni en propio YouTube, que supuestamente censura la violencia y los actos sexuales y demás, son mentiras. Hay un montón de cosas en esa red social específicamente, y sin hablar de las redes sociales ya como Facebook, Instagram y demás, que cada vez más se inicia desde edad temprana, lastimosamente. Yo no sé, acá en Paraguay por lo menos, hay muchísimos niños ya que tienen perfiles de redes sociales y, y como decías, ahí puede pasar de todo, que uno como no, como es un niño que no discierne el bien y el mal, lastimosamente luego tenemos esos casos atroces que todavía hoy se pueden evitar. No, Eh, y sí, tocar dime. ahí, disculpe, los creadores de esos sociales, redes Ujú. sociales más famosos como Google, Facebook, YouTube, ellos mismos hablan de cómo no permiten a sus niños tener Sí, expuestos a eso, a sus hijos. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen una agenda atrás. Ellos quieren vender, pero están cuidando su familia. claro. Sí, y eso es muy interesante porque eh, que el propio creador no le dé a su hijo y yo diga, ah, yo sí le voy a dar, ¿verdad? Sí. Me parece un poco kamikaze suicida, ¿verdad? Te hago para ir, que rápido pasa el tiempo, la verdad es que este tema se pone muy interesante, pero bueno, para no sacarte mucho tiempo también, contarte una anécdota así cortita. Yo trabajé un año en un colegio aquí en Paraguay. Y normalmente me tocaba desde la primera infancia, o sea, desde jardín que se le dice aquí, que más o menos el niño va a partir de los 3 años en adelante, ¿verdad? Hasta el último año. Y yo estaba encargado de todos, en realidad, tenía sus horarios y sus días. Y me daba cuenta que, por ejemplo, cuando tocaba hacer alguna actividad con los niños de jardín, preescolar, primero, segundo, tercer grado, yo no sé cómo van allá los niveles, ¿verdad? Pero te estoy hablando de niños de entre
3 a 10, 12 años. Habían ciertos niños que tenían un comportamiento loco, en el sentido de que era imposible tranquilizarles y hacerles sentar en la silla o hacerle o decirle o que se quede quieto, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a empezar un juego y el niño no, el niño agarra la pelota, tira, trae, se va. Y yo quería preguntarte si estas tecnologías pueden influir justamente en el comportamiento de un niño. Oh, sí, demasiado. Incluso es muy interesante que trajo eso porque eso es la razón, eso es por qué yo tengo un trabajo de una manera, Ujú. porque a mí me vienen muchas evaluaciones que yo tengo que hacer porque el niño no está tirando ya la silla, está agresivo o un diferente tipo de comportamiento cuando el niño aísla, o Sí, sea, sleep, ¿cómo se dice? sí, se aísla, está bien, sí. Sí, y es como la depresión y ya lo tachan así, ¿verdad? Y algo de también hablar un poco, porque me preguntaste de los riesgos, se me olvidó decir de los trastornos clínicos. Ah, ok. Entonces está como el hiperactivo, está también la depresión. Ya clínicamente, personas pueden hacer, los niños pequeños ya pueden estar diagnosticados así por un médico. Ujú. Y eso influye también por el comportamiento, porque cuando un niño es dado la pantalla, todo está trastornándose, no es adecuado ya su mente y todo eso, pero no puede relacionarte con otra persona, no puede, con otro niño. Si viene un niño que quiere un turno con una cosa, no va a poder porque no ha llegado a esa capacidad de poder relacionarse emocionalmente estable con esa persona como debería. Entonces tira un berrinche y llega a un nivel de que puede ser peligroso. Aquí, esa es la razón por qué tenemos los salones que tenemos. Ujú. Hay niños que en realidad no pueden estar con otros niños y estamos ayudándole. Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer nosotros? Ayudar a esos niños que quizás son agresivos o quizás están en el otro lado que es como más, se mira como depresión, a ayudarles a traerle a ellos ayuda, apoyo, estrategias para poder, ¿cómo se dice? Darles a ellos esa habilidad, que ellos lleguen a esa habilidad. Hay unos niños que toman más tiempo que otros, pero el comportamiento, no se sorprenda. Yo siempre le pregunto a los papás esto, ¿cuántas horas al día están usando su iPad? Ujú. Muchos papás son honestos, otros no, que les da vergüenza, Claro. pero algunos me han dicho, bueno, como 10 horas, y otros me han dicho 5 horas. Y yo digo, ok, tenemos que cortarle la mitad si no quieres ver esto ya no más. Y va a tomarse un tiempo, tiene que hacerlo por 2 meses. Ujú. Tiene que cortar eso. Aunque duela, aunque el niño grite, pero ¿qué es lo que pasa? A los adultos no les gusta cuando el niño está llorando, cuando el niño está tirando un berrinche, nosotros como que las palanquitas se nos sube y que dicen, ¿qué tengo que hacer? Y como nuestro instinto ahí se pone que tenemos que arreglar y solucionar esto con la pantalla, pero no, y es más trabajo, por eso esto ha venido como ser más fácil para los adultos, pero hay muchas maneras, eso es lo que yo hago, es de una manera como yo apoyo a los papás. Hay maneras de cómo ayudar a ese niño para que tenga un desarrollo como debería, y si no lo está teniendo, buscar el por qué. Y cuando ya estamos nosotros investigando y trabajando con el niño y el por qué, se ve ahí mucho eso también del uso de pantallas, pero también porque no duermen. ¿Qué es lo que Ah, pasa? El niño, el niño o usted y yo vemos y ¿cómo se dice? Lo testé para ver si es verdad. Yo soy una adulta, pero quería yo verlo. Entonces, cuando uno mira la pantalla, ya sea un niño o un adulto, no nos da sueño. Entonces, estamos en la noche viendo esto y aunque nuestros ojos están dolidos y aunque ya estamos ujú. bostezando, se va todo eso estando en línea, estamos en la pantalla. Yo lo testé porque estaba yo haciendo otro tema para otra persona y quería yo ver si es verdad y quería yo decir, de verdad, no creo esto mucho, ¿verdad? Pero sí, no da sueño y uno está ahí y trátenlo ustedes ver eso, pero no da sueño. Entonces, los comportamientos también nos es
porque el niño no está recibiendo el adecuado dormir durante la noche. Un niño Mm, como antes de los 10 años ya debería de verdad tener 8 a 10 horas de dormir. Y eso para toda la gente es como un ridículo, escandalizado y todo, pero no. Y el niño necesita descanso, porque cuando si uno, bueno, si vamos a otro tema más profundo, cuando uno está dormido, descansando, en realidad está trabajando más el cerebro. wow. Ah, entonces es de ver el por qué y no nomás quejarse de que este niño se comporta A, B y C y ya quejarnos como adultos, porque para eso somos a veces muy buenos. Catherine, no te quiero quitar más tiempo. Eh, bueno, te quería, no te quiero quitar más tiempo, ahora solamente quiero preguntarte una cosita más y luego que nos comentes también un poquito del proyecto este de Florcillas que me estabas comentando, ¿verdad? Pero la pregunta es justamente con el tema respecto a los padres. ¿Qué pasa si yo como papá o yo como abuelo me doy cuenta porque, bueno, ahora estamos hablando de las consecuencias, la influencia, etcétera, que efectivamente tiene en los niños? ¿Qué pasa si ahora está escuchando un papá que ya, o sea, el niño le ha crecido ya con eso, ¿verdad? O sea, hoy en día quizás tenga dificultad para hablar, para expresarse, para relacionarse, que esté muy atado o ya un vicio. Yo inclusive escuché de una psiquiatra de que las pantallas se tratan, por ejemplo, a los vicios de drogas, por ejemplo, de cocaína, marihuana y demás, se tratan con los mismos fármacos que alguien que tiene, por ejemplo, el vicio de los celulares, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué le podría recomendar o para que puedan reeducar a sus hijos si ya ha entrado este niño en el mundo de las tecnologías? ¿Qué le podrías decir a estos padres? Algunos consejitos para que puedan eh, eso, reeducar a sus hijos, ¿verdad? Sí, bueno, eso es una buena pregunta, especialmente para los que van a escuchar, los papás. Yo lo que le puedo decir es de que ser astuto, muy astuto, pero usar la sabiduría de Dios, pedir sabiduría mucho, y también de cómo manejar esa situación, porque el joven en realidad necesita de usted, necesita esa autoridad y disciplina, aunque muchos no tanto le gusta eso, pero necesita seguridad y con la seguridad a esa edad de adolescencia necesita ponerse esos límites. Si no le da eso, el joven va a decir, bueno, como no le importo yo a nadie, entonces no me importa, yo puedo hacer lo que sea sin reglas. Es importante a tener eso y si su hijo ya está mucho entrado a los videojuegos, a las pantallas o quiere tener esto y lo otro, primero es, y si puede, radicalmente es quitárselo. Su hijo está abajo su techo, usted tiene ese derecho de quitar, no necesita, mire, estaba yo hablando con mi esposo hace poco de cómo hay celulares que es por comprar, es como no es interactivo, es esos celulares bien, como bien viejo, como los de antes, Sí, sí. pero se compra la tarjeta para darle crédito. Ujú, Entonces, porque la excusa muy grande en los niños dándole sus celulares, porque necesito que se comunique conmigo. claro. Bueno, sí se puede comunicar contigo, pero no necesita este tipo de celular. Puede tener otro tipo de celular si está tú preocupado en esa área. También trabajar en límites. Por ejemplo, ok, antes de dormir, tú no vas a ver nada, porque ¿qué es lo que pasa 2 o 3 horas antes de dormir? El niño ya no quiere dormir porque está en las pantallas o está en eso, por eso ya no quiere dormir. Entonces, como 4 horas antes de esa rutina nocturna, no le dé eso, no dé ese permiso, dé permiso mejor en otro tiempo. Mira, si tú, y negocia, porque sabes lo que es interesante con los jóvenes, por lo menos aquí, tratamos de llegar a un acuerdo, dejarlos a ellos pensar y hablar con ellos el por qué, decirles las consecuencias que pueden tener, no dándole miedo, pero darle la realidad, que esto es lo que puede pasar contigo Ujú, y lo estoy haciendo porque te amo. Te van a poner los límites. No, si no quiere quitarlo todo de un solo, a decirle, mira, vas a nomás hacerlo por 2 horas,
versus 5 horas que tú lo has hecho, ¿verdad? Ah, eso estoy hablando más como los videojuegos. Y también dije, ser astuto, ¿verdad? Usar más la sabiduría de Dios en de que tú te diviertas con tu joven, porque esos momentos tan especiales para el joven, ¿cómo no le gustaría hablar con alguien que de verdad quiere lo mejor para él? Claro. Entonces, tener esa confianza y esa confianza quizás no lo tengas. Entonces, tú tienes que luchar para establecer una confianza, para luchar para llegar a tener una confianza con tu joven y hablarle un poco de esto, serles consciente y también ser firme. Todo eso es importante, que un papá se sienta seguro de tener esa autoridad, porque, y decirle siempre y enseñarle a expresar de que porque yo te amo y quiero lo Ujú. mejor para ti. Genial, o sea, uno de los remedios también sería por así decirlo, el amor, el contacto físico, el relacionamiento otra vez con los hijos, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, para terminar, Catherine, no sé si nos puedes hablar un poquito del proyecto para que ustedes sepan, los que nos están escuchando y viendo. Catherine tiene una página y también obviamente las redes sociales que se llama Florcillas. Y creo, Catherine, que ahí tienes formas de ayuda también a los padres, haces asesoramiento online también, o sea, la gente puede contactarse también contigo si tiene este tipo de problemas. Pero también he visto que tienes algunas agendas y cosas de ejercicios espirituales. Yo no sé si podrías comentarnos un poquito sobre eso también. Yo voy de hecho, ahora en este momento va a aparecer en pantalla las redes sociales de Catherine para que ustedes los puedan ver y puedan seguir. Y, y si nos puedes hablar un poquito sobre eso. Sí, gracias por esta oportunidad de poder hacer eso. Florcillas nació hace 2 años en realidad pedirle a Dios de cómo yo puedo ayudar más familias. Ah, ha- Hablo en español, Ujú, habla hispano, porque mucho de este tipo de mundo, de la primera infancia, de los trastornos, del desarrollo, muchos de los hispanos que yo he tenido contacto no saben mucho, no tienen conocimiento y es importante poder hablar de eso con los papás y que tengan una dirección muy buena y no tener cualquier dirección de la calle. ujú. Una de las cosas, mi página web aún no está establecido, pero está trabajando. Ya para el fin de abril voy a tener yo algo más seguro, pero para tener más novedades pueden seguirme en mi Instagram. El propósito de Florcillas va a ser 3 cosas que está como planeado para poder ejercer, ¿verdad? El primero es consultorías individual. Yo voy a trabajar con el papá, con la mamá, o con los dos y Ujú, tener ya como, dependiendo el tiempo, dependiendo cómo sería mejor para ese padre de familia y trabajar para su niño pequeño. También daré como ejercicios de educativos para que ellos puedan en realidad saber la verdad y tener todo hechos, no nomás científicos, pero también de cómo ayudar espiritualmente, ¿verdad? El otro es, voy a ejercer como pequeños temitas de como 5 minutos sobre algunas cosas que a veces no la gente tiene conocimiento, como por ejemplo el síndrome de Down, cuando un niño tiene autismo, cuando un niño tiene una condición de nacimiento versus cuando no lo tienen durante el nacimiento, sino que después del nacimiento algo pasó, como ujú. um, herida en el cerebro cuando se golpea la cabeza y algo pasa ahí. Y voy a dar yo también eso en mi página. Va a Wow. haber también agenda para que las personas puedan ir y tener ese tiempo, pueden ver mi agenda y pueden ver cuál tiempo es agradable. Ujú, Obviamente el costo va a ser muy pequeño o menos porque voy a trabajar en tener becas para que las familias, más que todo, de países que no tienen tanto para poder recibir estos tipos de servicios, puedan ellos tenerlos sin problema. Porque estaba hablando con una persona, con una mamá bueno, con una persona del Salvador que tenía ese problema. Yo le dije, no, usted no se preocupe, porque finalmente lo que es esto es para ayudar y es para tener esa medio de poder ayudar a las personas. Y el tercero, para no hacerlo tan largo,
También voy a ayudar a las personas con sistemas y métodos de planificación. A mí me gusta mucho sobre cómo llevar una agenda y Ujú. obviamente siempre tengo en mente de que mucho puede ser los planes de Dios, pero de uno, pero los planes de Dios siempre es lo que prevalece. Pero a mí me gusta tener, ayudar en eso porque hay muchas personas que carecen de organización, de cómo planificar sus tiempos, si ellos sirven o si ellos tienen, como no saben cómo ayudar a su hijo porque tienen la escuela, ah, la- tienen práctica de soccer o no sé, Mm, pero cómo ayudar a organizarse bien para poder hacer las cosas que esa persona desea hacer y siempre conjunto perseverar en las cosas de Dios. Porque eso es algo que siempre la gente se queja, que cómo puedo hacer esto si mi agenda está llena? Y digo, bueno, es posible, nomás que tenemos que ver todo. claro, wow. Mire, yo de verdad, bendito sea Dios por eso, ¿verdad? Porque es un proyecto para, al menos es la primera vez que yo escucho algo así, ¿verdad? Si hay, a lo mejor hay, pero está muy silenciado quizás. Pero nada, yo invito a la gente que de verdad busque en Instagram, también en YouTube, que van a tener contenido audiovisual y contactar con Catherine. Yo sé que le ven ahí de Oregon y de Estados Unidos, quizás digan, seguramente tiene una agenda apretadísima. Y sí, la tiene, pero siempre hace un huequito para todos, así como hizo este hueco también para este podcast. Que yo te agradezco de todo corazón, Catherine, de verdad por tu tiempo. A mí me edifica muchísimo este podcast también porque, bueno, Dios mediante, también voy a ser papá si Dios quiere en este año. Y esto también es de gran aprendizaje, educación para mí, para la crianza de mis hijos, ¿verdad? Y también de los sobrinos que ya tengo, de cómo ver el comportamiento y demás. Muchísimas gracias. Yo no sé si quiere dar un mensajito final o una despedida final también para la gente y así para poder terminar este podcast. Sí, no, muchas gracias de verdad. Y todas las personas que están escuchando, de verdad, no se sientan mal, no se sientan como que quizás no han hecho un buen esfuerzo. Usted ahora sabe tener este conocimiento, si ha escuchado este podcast, y usted puede averiguar por sí mismo si tiene alguna duda o algo así, también puede contactarnos. Pero también afuera hay mucha información también que sean credibilidad buena, ¿verdad? Que no Claro. sea cualquier otra información. Ujú. Y no, de verdad, estoy muy agradecida contigo por este gran proyecto también, La Voz Mariana. Y esperamos que muchas personas, así como tú lo escuchaste y te ayudó, tú Ujú. puedas compartirlo también a los demás, porque es un tema muy importante. Ok. Genial, Catherine. Muchísimas gracias. Que esté bien, bendiciones y saludos a tu marido también. Y que todo este proyecto también Dios lo bendiga y sea de mucho fruto. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Thank you so much. Bye bye.